Pues entonces vamos a seguir estudiando. ¿Qué les parece si repasamos ciertos eventos claves, eventos finales? ¿Qué les parece? Y ahí entran lo que son la cuestión de la resurrección. Pero vamos a definir esto de la resurrección y después hay dos diferencias entre la resurrección especial y la resurrección de los justos, ¿verdad? Vamos al capítulo La liberación del pueblo de Dios, el conflicto de los siglos. Recuerden que la base para la resurrección especial es Daniel capítulo 12. Vamos a leer Daniel capítulo 12. Sí. Y muchos me han dicho, oiga, Daniel capítulo 12 está para el futuro o ya pasó, ¿verdad? Y como ayer nosotros estudiamos los 1290, 1200, 1335, ¿verdad? Bueno, nosotros decimos que eso es una explicación de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado. Lo que estas personas no entienden que la Biblia no fue escrita con capítulos ni versículos. La Biblia dice que cuando Jesús fue el día del sábado a la sinagoga, se le dio el libro. Antes eran libros, eran rollos, ¿verdad? Ya después, posteriormente, ya acá por el tiempo de los 1500 por ahí, después del año 1000, se le pusieron a la Biblia los capítulos y los versos. Entonces, Daniel son visiones que se le van dando, ¿sí? Específicamente la parte que habla con la profecía. Entonces, Daniel, capítulo 12, Daniel, capítulo 12. Verso 1. Daniel capítulo 12, verso 1. Dice, en aquel tiempo se levantará. ¿Quién dice que se levantará? Miguel. ¿Qué implica la palabra se levantará? Bueno, la Biblia misma nos dice, lo bonito del adventismo histórico es que no nos dejamos llevar incluso por lo que diga el predicador. Es lo que la Biblia dice, ¿sí? Entonces, en la escritura dice ahí, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Bueno, recordemos que esto es, aquí nosotros le decimos Daniel 12:1, pero en realidad esto es antes que se escribieran los capítulos y versículos. Esto es parte de una visión. ¿De qué visión es esto? Bueno, vamos a la Biblia. ¿De qué visión creen que es parte Daniel 12:1? Dice, en aquel... ¿Cómo? De la visión de la visión del capítulo 11, vamos a ponerle así, aunque el preámbulo es desde el 10. ¿Sí? De la visión que se da en el río Hidekel. Miren el verso de Daniel 10:4. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río ¿qué? Hidekel. ¿Sí? Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, su rostro era como un relámpago, parecía como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo solo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. ¿Sí? Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro
en profundo sueño, con mi rostro en tierra, cayó postrado, ¿verdad? Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea, estaba básicamente tirado en el piso, ¿verdad? Entonces se puso sobre las palmas de sus manos, de sus rodillas, y entonces ya se le dice: varón, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado esto ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿A qué fue el ángel a explicarle? La visión que él había tenido. Él ve la visión, no la entiende, se desmaya, su cuerpo se desmaya, cae al piso, de repente se pone sobre las palmas de sus manos, sobre sus pies, ¿verdad? Así como esa posición, como un niñito, como un bebé gateando, ¿sí? Y entonces viene el ángel y le dice: mira, yo también he tenido problemas para explicarte la visión, ¿verdad? El rey de Medo-Persia, el rey de Grecia, bueno, todos se han querido oponer a esto, pero te vengo a explicar la visión. Entonces, ¿cuál es la explicación de la visión? Todo el capítulo 11 al 12:4, 12:5, ¿entendemos? O sea, la visión él solo la ve, dice. Nadie de mis colaboradores, de mis compañeros, nadie la vio. Yo solo vi la visión. Ahora, ¿se dan cuenta que aquí estamos hablando de visiones más que de capítulos? La gente, especialmente los futuristas, ellos ignoran la visión y dicen: no, vamos a leer, vamos a interpretar de aquí para adelante. Pero, sí, hermano. Robert, ¿entiende lo que son los futuristas? Sí, los futuristas y los preteristas son, si tú tecleas en internet, te van a decir los nombres específicos, ¿verdad? El futurismo significa que todo el libro de Daniel y de Apocalipsis especialmente se va a cumplir, dicen los futuristas, del rapto secreto para adelante. Eso lo inventaron unos eruditos católicos jesuitas. Fue Valermino, que después llegó a ser papa, fue Riviera, un erudito. Se le va a caer el teléfono. Gracias, por favor, hermano. Y este otro, Lacunza también fue un futurista. Entonces, pero los pioneros adventistas, ¿saben a quién enfrentaron? A los preteristas. Los pioneros enfrentaron a los preteristas. Los preteristas decían Preterista. Exactamente. Ahí están, futuristas y preteristas. Sí, esos son métodos que inventó Roma para ir en contra de la profecía bíblica, la profecía que Cristo inspiró. Sí. Entonces los preteristas dicen que todo Daniel y todo Apocalipsis ya se cumplió, es del tiempo del profeta para atrás. Para atrás. Ellos lo echan para atrás. ¿Sí? Que de Apocalipsis, bueno, todo es para atrás, por eso se llama preterista, todo para atrás. Los futuristas en algún punto, en el futuro, ahorita no, en el futuro para adelante. Como resultado de eso, el mundo evangélico fue infiltrado. El mundo evangélico está infiltrado por los dos. Usted agarra una Biblia evangélica y le presenta puntos de vista preteristas y futuristas. El jesuitismo ha logrado que los evangélicos sean infiltrados totalmente. ¿Sí? Entonces, ellos agarran la Biblia sin contexto, nada más como le conviene a su método para seguir engañando a la gente. Entre otras cosas, esos son los métodos de interpretación que inventó Roma, y tú te metes y te creas preterismo y vas a ver allí un hombre, Luis de Alcázar, todos ellos españoles, por cierto, que fueron los primeros que llegaron a esta isla, a Dominicana, ¿sí? Y de aquí se esparcieron al resto de América. Entonces, pero cuando tecleas historicismo en la Biblia, no hay un nombre en específico. ¿Por qué? Porque son varios que en base a la Biblia
usaron el método historicista. No hay un solo nombre específico para el historicismo, pero para el preterismo y el futurismo sí. Entonces ellos agarran estas porciones de la Biblia sin tomar en cuenta que son visiones, ¿sí? Entonces, cuando volvemos a Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, ¿sí? Esa es una de las últimas partes de la visión. Entonces, ¿dónde comienza la visión a ser explicada? La visión comienza a ser explicada en el capítulo 11. Yo mismo en el año primero de Darío el Medo estaba allí para fortalecerle. Verso 2, 11:2, allí está la explicación de la visión que Daniel tuvo solo. Dice, y ahora yo te mostraré, ¿qué dice? La verdad. La verdad. Amén. Miren qué precioso. Cuando al pueblo se le muestra la verdad es de origen divino. Y hermanos, hay una cita de la hermana White. Permítame un momento. Esta frase es impresionante. Bueno, a mí me gustan las frases de la Biblia. La palabra verdad. Yo te mostraré la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos amar la verdad más que cualquier cosa. Entonces dice, yo te mostraré la verdad. Aquí tengo esta cita, permítame un momento. Nosotros debemos presentar la verdad como es en Jesús, como está en la profecía, ¿sí? Jesús dijo en Juan 18:37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. O sea, nosotros no podemos dar testimonio de una verdad mezclada con error. ¿Jesús vino a dar testimonio de una verdad mezclada con error, hermanos? No. Entonces, Dios sabía que al final del tiempo, hermanos, la verdad iba a estar mezclada con error. Dios sabía eso. Pero recuerden que hablando de justificación por la fe, el Cristo verdadero que viva por la fe en nosotros a través de su Espíritu Santo es el Cristo que ha mostrado la verdad en todas las facetas de los tiempos a su pueblo. Y la verdad de Dios es sin ninguna mancha de error. Dice, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad o a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Amén. Entonces, hermanos, pues son muchos los llamados a la verdad, dijo Cristo, muchos son los llamados, pero son pocos los que quieren saber la verdad en su pureza. Son pocos, porque recuerden que siempre la verdad ha sido desdeñada y no ha sido bienvenida, ¿sí? Leo esta cita del libro Dios nos cuida, página 102. Decid de todo corazón, andaré en tu verdad. Toda resolución expresada con el temor de Dios le fortalecerá al propósito y a la fe. Tenderá a estimular y a humillar, a fortalecer y a confirmar. La verdad merece nuestra confianza, más aún cuando el mundo está inundado de fábulas. La circulación del error y falsedad indica únicamente que en alguna parte está la verdad genuina. Amén. O sea, cuando el mundo está lleno de muchas fábulas, de muchas contaminaciones entre error y verdad, la circulación de error y falsedad, cuando hay mucho de eso, dice la sierva del Señor, eso indica que en algún lado está la verdad. Amén, hermanos. Amén. En algún lado. Entonces, vamos a estudiar esto porque le dice el profeta, yo te mostraré la verdad. Entonces, estamos viendo el contexto nada más de la resurrección especial, ¿sí? Y dice, y en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel. Ahora, ya vimos el contexto de la visión de Daniel, capítulo que se le da en el capítulo 10,
Solo Él la ve, pero la explicación es para todos nosotros. Amén. La explicación es para todos nosotros. Ahora vamos a ver qué significa en la Biblia cuando un rey se levanta. Bueno, vamos a ver allí en Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Vamos a leer los primeros dos, el verso 2 y el verso 3. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que habrá aún 3 reyes en Persia. El cuarto será grande en riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, ¿qué dice allí? Incitará a todo contra el reino de Grecia. Levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Qué dice el verso 3? Se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. Ok, entonces en la Biblia, hasta lo que hemos leído aquí, ¿qué significa cuando un rey se levanta? Nosotros como adventistas nada más pensamos, no, porque Jesús se va a levantar del lugar santísimo, va a tirar el incensario. Bueno, correcto, eso va a suceder. Pero ¿qué implica en la escritura que alguien se levante? Mire, dice allí en el verso 3, se levantará luego un rey valiente, el cual, ¿qué dice? Dominará con gran poder y hará su voluntad. Exactamente, ¿sí? Entonces, verso 7, pero un renuevo de sus raíces, ¿qué dice? Se levantará ¿sobre qué? Su trono. Sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, entrará en la fortaleza y hará con ellos a su arbitrio y predominará. Entonces, en la Biblia, en la visión de Daniel, tenemos a reyes que se levantan. Levantarse significa ocupar el trono y tener poder y dominio sobre el enemigo. Amén, hermanos. ¿Sí? Entonces tenemos reyes desde el inicio, reyes que se levantan, ocupan el trono, son vencidos por otro que se levanta, ocupa el trono y quita el trono, y así va. Si usted lee el libro La Educación, hay un capítulo titulado La Historia y la Profecía, y ahí habla de que Dios está al dominio de todos los reyes que se levantan y caen. Se levantan y caen. Pero al final de esto, Daniel 11 pues es la descripción en detalle de lo que es la estatua de Nabucodonosor, exceptuando la cabeza, que es Babilonia. Pero es todo desde Medo-Persia en adelante, en detalle, sí, en detalle. Quizás no tendríamos tiempo para estudiar todo Daniel 11, pero a mí siempre lo que me gusta es el contexto, es decir, lo que es antes. La hermana Joya habla mucho de eso, tanto del contexto de sus escritos como de la Biblia, ¿sí? Entonces, dice que un rey se levanta, otro rey se levanta, uno cae, otro se levanta, es decir, unos pierden el poder y el trono, otros van y lo ocupan. Y así nosotros, vámonos al capítulo, ahí mismo, en el capítulo 11, verso 31, por ejemplo. 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán al santuario y la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. ¿Se acuerdan que ayer estudiamos ese tema? Sí. ¿Sí? Bueno, se levantarán de su parte tropas, ¿sí? Y iban a ocupar el poder. Muy bien, entramos ahora al verso 40. Sí, adelante. Porque ayer el continuo era algo que estaba en contra del pueblo de Dios. Ajá. Pero aquí yo no entiendo, porque aquí dice quitarán el continuo. Dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo. Como si fuera algo bueno. No, porque debemos entender de quién está hablando aquí. ¿Sí? Aquí está hablando de la Roma pagana. De la Roma pagana se iban a levantar, de la misma Roma pagana se iban a levantar esos reyes paganos.
Esos reyes paganos, ¿cómo iban a quitar el continuo? ¿Se acuerdan? Cuando le dieran su poder al papado. Y, aquí están las dos. Ahora, la frase quitar el continuo, qué bueno que usted menciona esa frase. Porque Guillermo Miller, ¿recuerdan que leímos ayer lo que dice la hermana White? La experiencia del pueblo de Dios debe ponerse delante de... La experiencia temprana del pueblo de Dios debe ponerse delante del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo Guillermo Miller entendió esto? Aquí dice quitarán el continuo. Y él decía, ahí tengo la revista Review and Herald, donde él decía, bueno, ¿cómo? Es nuestra revista, es revista adventista. Dice, bueno, ¿qué es lo que va a ser quitado? ¿Qué es lo que va a ser quitado? Miren, vamos a Primera de Tesalonicenses, nos salimos un poquito, pero bueno, este es un estudio para clarificar, ¿está bien? Vamos a Primera de Tesalonicenses. Vamos a la Escritura. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 2. No, es segunda de Tesalonicenses, yo me equivoqué. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Sí? Ahora, esto que estamos hablando son las raíces de nuestro pueblo adventista. La razón por lo que hay tanto viento de doctrina es porque la verdad se ha presentado como error. Dice, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el tiempo de Pablo, más o menos por el año 90, el año 100, por allí, la gente estaba diciendo que Jesús ya iba a venir. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, dice, nadie nos engañe. Porque así dice en el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis llevar fácilmente por vuestro modo de pensar. Y Pablo es un profeta, Pablo es profeta también. Y dice, miren, antes de la segunda venida de Cristo, el mundo tendrá que experimentar la apostasía, la gran apostasía, el gran apartamiento de la verdad. ¿Quién va a ser el dirigente de esa apostasía? El hombre de pecado. El hombre de pecado. En griego es antropo. Esa palabra es una parte de una declinación en la gramática griega, que quiere decir como origen o pertenencia al pecado. El hombre de pecado, es decir, que está ligado con eso, que es parte de su naturaleza, la transgresión de la ley. Entonces, esto va muy apegado con Daniel 7:25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces Pablo dice, antes de que venga Jesús, se levantará aquel hombre que en su naturaleza tiene la transgresión a la ley. Hay algunos adventistas que dicen, estamos orando por el Papa. Son gente que ignora la profecía. La profecía le llama el hombre de pecado, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo es eso que se sienta en el templo de Dios? Los pioneros adventistas entendieron que sobre la iglesia que una vez fue fiel y cristiana, Él domina. Él domina. Hermano, pero una persona que ya Dios ha dicho que es hijo de perdición, ya no hay por qué orar.
por esa persona. Ya Exactamente. Dios lo determinó, ¿quién soy yo para hacer que Dios cambie, para que lo perdone? Eso es perder su tiempo orando por esa persona. Y esa es la definición que da la Biblia, hijo de perdición. Esa es la única definición que Dios le da, que Jesús le da a quién otro en la Biblia. A Judas. Cuando Judas desaprovechó la oportunidad, los que han leído Elena de White saben, aún cuando se le estaba lavando los pies y todo eso, tenía oportunidad. Pero cuando desaprovechó la oportunidad, comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Cristo lo define en ese momento ya como hijo de ¿qué? De perdición. De perdición. Recuerde que también tenemos esa frase perdición en el octavo que sale de los 7, en las 7 cabezas, de Apocalipsis 17. Va a la perdición. Entonces es cierto lo que usted dice, hermana. La Biblia es definida, los indecisos y los indefinidos son los que están orando por el Papa. Allá en México llegó el, no sé, el secretario de la asociación. Cuando llegó este mensaje a una pequeña iglesita en la península de Yucatán, le dijeron, ¿quién es la bestia? No hable así del Papa, tenemos que orar por él. Tu palabra es verdad. Cero error está en la verdad de Cristo. Cero error. ¿Sí? Entonces, si somos hijos de Dios, vamos a presentar la verdad tal como es en Jesús, sin mezcla de error. Ahora, este hijo de perdición, al final del tiempo, es el que inventó la idea del ecumenismo. Y muchos, quizá algunos tengan claro qué es el ecumenismo. Un servidor hizo un estudio de 1 año de lo que es el ecumenismo. Mandé pedir los 2 diccionarios del movimiento ecuménico, están así de gruesos. Casi en su totalidad los leí los 2. Es bárbaro el ecumenismo. El ecumenismo es el intento de Roma para dominar la religión al final del tiempo. Para las creencias distintivas que tiene cada religión, no eliminarlas, no, el ecumenismo no las elimina. El ecumenismo le baja el volumen. ¿Sabes qué? Tú puedes seguir creyendo lo mismo, pero no hables de esto. De una manera muy sutil sí las elimina, pero le hace pensar a usted que usted puede seguir creyendo, pero que no hable de eso. Es bárbaro. Hermano, te llevo a leer el libro La llave de la sangre. Sí, lo tengo en casa. Lo tengo en casa. Lo tengo también. Ahí es donde dice que se les va a bajar la identidad a todos los que se oponen a Roma. Bueno, estamos hablando de esto porque por los contextos y para explicarle a la hermana. Entonces, mire, hablando del continuo, hermano, dice aquí, verso 7, es claro, el verso 7. De Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Incluso desde el verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. A ver, ¿qué, en el tiempo de Pablo, quién detenía para que se manifestara el papado? ¿Pablo bajo qué imperio vivía? Roma pagana. Mientras los césares estuvieran en el trono, el papado no podía manifestarse. Entonces Pablo por eso dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente, ¿qué dice? Lo detiene. Los que han leído el capítulo 3, capítulo 4 del conflicto de los siglos, la hermana Juárez explica qué es el misterio de iniquidad. Dice, ya está actuando. ¿Estaba ya el papado? No. ¿Qué estaba actuando ya? El misterio de iniquidad. ¿Cuál es eso? Dice, ya se estaban metiendo costumbres paganas a la iglesia. El paganismo con el cristianismo da resultado el papismo. El papismo, papa. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos de decirle a alguna persona que puede ir a una iglesia donde se practican las costumbres paganas.
Porque tenemos la Biblia. Eso se llama misterio de iniquidad. Si nosotros recomendamos a una persona, hey, vete ahí donde está el día del Valentín, no hay problema. Una costumbre pagana, ¿sí o no? Sí. La Navidad es costumbre pagana. Sí, es una. La hermana White dice, en el original que habla sobre la Navidad, dice, es un día que no tiene consagración alguna. Entonces, si nosotros recomendamos a las personas, hey, no hay problema, porque ahorita varios grupos están haciendo eso, varios con el nombre de verdad presente, realmente tienen una verdad adulterada, porque dicen, no hay problema que vayas allí donde hay todo eso. Oiga, sí hay problema. La Biblia y el espíritu de profecía le llama a eso el misterio de iniquidad. ¿Sí? Cuando las costumbres paganas se meten al cristianismo, eso iba preparando. Ya a la iglesia se estaban metiendo costumbres paganas. Todavía el Papa no salía pues en la profecía. Ya estaba predicho por Pablo, pero ya estaba formándose su base. Todavía no aparecía Ajá, en la pero profecía de la línea. Pero la base del papado ya estaba, que es el misterio de iniquidad, que es la mezcla de lo pagano con lo cristiano. Y si nosotros tuviéramos esa conciencia en nuestra mente, miren hermanos, aunque sean poquitos, pero nos reuniríamos todos. Es que pensáramos igual. De hecho, hace rato estaba leyendo la oración de Cristo, que todos sean uno, como tú y yo, como está diciendo Cristo y el Padre, somos uno. Y la hermana Juárez dice, ¿le haremos caso a la oración de Cristo? Porque ellos son uno en propósito y en carácter. Amén. Entonces, ¿por qué la razón que en todo el mundo hay varios grupos con diferentes cosas, diferentes ideas, y no están unidos? Porque todavía no somos uno. Porque antes que dice la Biblia, mire, Juan 17, este es un estudio, ¿verdad? Juan 17, miren, vamos a Juan, regresamos aquí, pero todo tiene que ver con nuestra misión en esta tierra. Y vamos a regresar a Daniel 11. Recuerden, estamos hablando de las dos resurrecciones. Juan 17, sí, Juan 17. Esa es la oración que Jesús hizo, pero que está agarrando el movimiento ecuménico para que todas las religiones sean uno. Pero lo que ellos evitan mencionar es lo que dice antes, y la sierva del Señor lo menciona. Yo estoy en Mateo. Juan 17, miren. Juan 17, 1. El 21. Dice, para que todos sean uno. Pero antes de eso, la sierva del Señor antepone el verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Santifícalos en tu verdad, tus palabras es verdad. Amén. Entonces, ella pone después el verso 21. Es decir, ¿qué es lo que nos va a hacer uno? La verdad sin adulteración. La verdad. Solo eso, hermanos. La verdad sin adulteración. Sí. Ahora, Jesús está hablando de unos discípulos que iban a ser uno en la verdad. Ahora, ¿qué es el ecumenismo? El ecumenismo es uno, pero tu verdad no vas a hablar de eso. Le dijeron a una hermana en México, un pastor, esa hermana era directora de conquistadores, no sé, por 20 años, o tenía a sus hijos, no sé, ahí en esas cosas de conquistador. Y ella quiso, no, yo voy a vivir la verdad en la iglesia. Y el pastor le dijo, mire, si usted quiere vivir su adventismo, su verdad, váyase a su casa, allá vívalo, aquí no. No se puede vivir, tanto que la Biblia dice, no hay relación entre la luz y las tinieblas, no lo hay. Entonces, en el tiempo de Pablo, el misterio de iniquidad ya estaba, y el misterio de iniquidad es la mezcla de las costumbres paganas con el cristianismo. Sin embargo, hubo gente que rechazó esa mezcla, y esa gente que rechazó esa mezcla se llama el remanente. Amén.
Habrá remanente cuando hay apostasía. Siempre habrá un remanente. Ahora, volvemos ahí estaba lo que quería mostrar con la Biblia, es que la unidad es antecedida por la verdad. Si no hay verdad, no hay unidad. Y el hecho de que en varios países, ayer me llamaba un hermano de Sudamérica en la noche y me decía, hermano, estamos divididos acá los grupos. Bueno, porque hay que amar la verdad primero. Si no conocemos la verdad. Ahora miren, volvemos a la segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Salud. Segunda de Tesalonicenses 2. El verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esta mezcla de paganismo con cristianismo se desarrolló bajo la Roma pagana. Entonces, ¿qué tenía que ser quitado? Y esta frase, hermana, es la clave. Para Guillermo Miller dice, aquí hay algo que debe ser quitado. Hay algo que debe ser quitado. ¿Qué es? Pues el misterio de iniquidad. ¿Qué es eso? Es el paganismo. El paganismo, ¿quién lo practica? La Roma pagana. Por eso como adventistas siempre decíamos Roma pagana y Roma papal. Entonces, ahí tengo la cita de Guillermo Miller, de una review en general, donde dice, entonces llegó a mi mente la claridad. Esto es el continuo que debe ser quitado. ¿Sí? Si se da cuenta, ayer estudiamos el continuo en base a Daniel 8, pero ahorita lo estamos estudiando en base a segunda de Tesalonicenses. Dice, y allá dice, debe ser quitado el continuo para establecerse la abominación desoladora. Y Pablo también dice, es el continuo paganismo del ministerio de iniquidad, debe ser quitado para que se manifieste el hombre de pecado, que es la abominación desoladora. No sé si ya más o menos quedó claro. Sí. Ahora, ¿cómo fue quitado? Por las tropas de Roma pagana. Recuerden, Roma pagana, esos reyes, esos 7 reyes, le dieron el poder al papado. ¿Sí? Entonces, le quería mostrar eso. Y entonces el verso 8 dice, es quitado el misterio de iniquidad del paganismo, entonces se manifestará el inicuo, aquel inicuo. Verso 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Más claro no tenemos esa, hermana, más claro. Cuando la Biblia nos habla directamente a nuestra conciencia. Dice, hermano, Sí. al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Con el resplandor de su venida. Con el resplandor de su venida. Ajá, exactamente. Entonces, el papado va a llegar hasta el final. Aquí se llama el hombre inicuo. En Daniel capítulo 11 se llama el rey del norte. ¿Sí? El rey del norte. Entonces, ahora sí vamos a Daniel. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Perdón, Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel. Ya estudiamos lo que significa levantar. Miguel va a tener un trono. ¿Sí? Ahora, ¿de qué tiempo está hablando? Está hablando del tiempo presente. A ver, dice en aquel tiempo. Ahora, la Biblia misma nos dice en aquel tiempo. Nos dice en el verso 40. Y el rey del norte, después de la primera parte del verso 40, que ahorita quizá no tengamos tiempo, pero dice, y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carros, con gente de a caballo, muchas naves, entrará por la tierra, por las tierras, inundará, pasará, entrará a la tierra gloriosa, muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab, la mayoría de los hijos de Amón, extenderá su mano contra las tierras, no escapará el país de Egipto, verso 42, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esto es el papado. Sí, esto es el papado. Y plantará las tiendas de su palacio
entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Se dan cuenta? Es una sola explicación de la visión. La gente se para y dice, oye, Daniel 2 está en el presente, está en el pasado, en el futuro. Es que la gente lee por números, no lee por visión. ¿Sí? Dice, no tendrá quien lo ayude en aquel tiempo. ¿Cuándo quién? Cuando ya el papado haya dado el decreto de muerte. Aquí dice, se levantará para matar y destruir. Eso es el decreto de muerte. ¿El decreto de muerte cuándo viene, hermanos? ¿Antes de la gracia o antes del cierre de la gracia o después? Del cierre de la gracia. Después del cierre de la gracia. Sí, viene el decreto de muerte. Y el decreto de muerte, si usted ha leído Conflicto de los Siglos, es lo que es parte del gran o del tiempo de angustia de ¿quién? De Jacob. Tiempo de angustia de Jacob. Miren, hermanos, el pueblo adventista debe tener los eventos finales bien definidos, bien claros, como están en el Conflicto de los Siglos y primeros escritos. ¿Sí? Pero bien definidos aquí. Y eso solo es el resultado de un estudio arduo y detallado del Conflicto de los Siglos y de la Biblia. ¿Sí? Entonces, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Ese se llama el tiempo de angustia de Jacob, en los eventos finales. Pero en aquel tiempo, ¿qué dice allí, hermanos? Será libertado su pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Hermano, Sí, adelante, hermano. si el decreto de muerte viene después del cierre de la puerta de la gracia, entonces, por ejemplo, yo no sé qué sentido tiene, por ejemplo, el decreto de muerte, me van a perseguir, me van a matar si yo no niego mi fe, ¿verdad? Pero si ya no hay gracia para mí, porque ya se ha cerrado, entonces, como que yo no entiendo eso. Qué bueno, es una pregunta muy interesante. Bueno, en el Conflicto de los Siglos dice que cuando están a punto de matar, porque hay un decreto de muerte, entonces Todavía hay gracia. viene el Señor, ya se acabó, porque entonces ya viene el Señor, ya en la séptima plaga. El decreto de muerte ya es para los que ya están sellados. El decreto de muerte sí es mire, le explico. Los eventos finales, dice la sierva del Señor, que han sido presentados con una claridad. Para que nosotros entendamos cómo prepararnos. Y luego dice, para que también el diablo no nos engañe. Pero ahorita le voy a decir, la especialidad de varios falsos ministerios de sostén propio es no tener claros los eventos finales. Uno los ponen aquí, otros por acá, otros aquí. No. Todo ha sido presentado con claridad en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Ahora voy a contestar su pregunta. Vamos a ubicarnos en la ley dominical, ¿correcto? Ley dominical. De la ley dominical, inmediatamente viene el fuerte pregón. La ley dominical es la unión, primero en Estados Unidos, sabemos, después en todo el mundo, de todos los reyes de la tierra para imponer el dominio. La sierva del Señor dice que mientras esa unión viene desde abajo, obviamente con los poderes del diablo, Dios desde arriba mandará el poder del Espíritu Santo. Amén. No a cualquiera. No. La gente piensa que debo de estar en la iglesia para que caiga la lluvia tardía y que allí, aunque yo no quiera, el Espíritu Santo, porque soy miembro de la iglesia, va a caer sobre mí y voy a empezar a predicar. Esa es una de las grandes falsedades. Hermano, llévelo despacio para que diga dominicano. Primero ley dominicana. Ok, miren, sí, aquí, ustedes han leído, tienen eventos de los últimos días aquí. Sí. ¿Han leído la introducción de eventos de los últimos días? Yo le digo que no lo recuerde bien por mi problema, pero lo he leído y creo que está ahí también. Mire, la introducción de los eventos de los últimos días es muy sincera, pero a mí
no me gusta. Dice, porque se trata de eventos. ¿No tiene ahí los eventos? El librito, o lo podemos ver aquí en la aplicación. Miren, en la aplicación. Miren. Sí, porque muchos están basando en el libro los eventos, pero hay que leer la introducción. Miren lo que dice la introducción: eventos de los últimos días al lector. Aquí está. Sí, al lector. Dice el primer párrafo, el segundo párrafo. Dice: Está apretado. como un esfuerzo adicional para mantener este tema delante de la gente. ¿Cuál tema? Bueno, ellos hablan ahí de los grandes y terribles eventos del futuro. Dice, hemos preparado el presente tomo, eventos de los últimos días. Dice, muchas de las citas han sido extraídas de fuentes de Elena de White ya publicadas, pero un porcentaje considerable de los materiales se publica por primera vez. Escuche bien, si bien no hemos utilizado todas las declaraciones de Elena de White sobre los eventos finales de la Tierra, hemos tratado de incluir las más significativas. Al término de cada cita figura una referencia, etcétera, etcétera. También incluimos notas de pie de página, etcétera. Ahora miren lo que dice el tercer párrafo, el cuarto párrafo. Dice, al presentar las enseñanzas de Elena de White sobre los eventos del fin, hemos intentado seguir una organización lógica. Sin embargo, no pretendemos haber consignado todos los eventos futuros en estricto orden cronológico. Como dicen acá, óigame. Lo estoy diciendo dominicano. La gente toma eventos de los últimos días como si fuera lo perfecto, como va a suceder, ¿o no? Sí, sí. ¿Pero qué le están diciendo aquí? Que no han sido puestos en orden. Que no se la crea. Hermano, lo interesante de los infiltrados es que son sinceros para engañar. Oiga, pero la Biblia dice que todo ha sido presentado. La hermana White dice que todo ha sido presentado en orden. ¿Quieren saber la cita? Miren, se la voy a leer. Hay veces hay cosas que no entiendo, pero lo único que comprendo es que estamos en la apostasía omega, hermanos. Sí. Y en la apostasía omega, adventista que se duerme, se lo llevan los jesuitas. Así de sencillo. Mire, por ejemplo, primeros escritos en la página 13 dice, cómo Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Está mostrado el camino del pueblo adventista, 1844, en viaje a la santa ciudad. Ya, allá cuando los salvados. Amén. Todo está mostrado. ¿Y qué dice aquí? Dice, no pretendemos haber consignado todos los eventos futuros en un estricto orden cronológico. Oiga, pero si a la sierva del Señor sí se le mostró todo, aquí dice nosotros no. En un estricto orden cronológico no. ¿Y sabe qué es la desgracia que yo he visto? Y lo digo con sinceridad porque he visto personas sinceras, pero sobre la sinceridad está la verdad. Muchos agarran eventos de los últimos días como el mapa de los eventos finales. Ellos le dicen, le voy a decir lo que le recomiendan, cheque. Frente a un asunto tan importante como la experiencia del pueblo de Dios en los días venideros, cuando cada uno tendrá que permanecer solo como si no hubiera otra persona en el mundo, es esencial que cada cristiano tenga sus propias convicciones basadas sobre su propio estudio y su relación personal con el Señor. ¿Qué le está diciendo? Que hay que investigar. Le está diciendo, mire, nosotros hicimos nuestro estudio como pensamos que es el orden cronológico. A usted le toca estudiar. ¿No creen nosotros? ¿Sabe qué? Porque como los eventos finales tienen que ver con la salvación,
Nosotros hicimos nuestro estudio, no en una manera estricta. A usted le toca hacer su estudio de los eventos finales. Y le pregunto a los hermanos, ¿cuántos han hecho un estudio personal de los eventos finales? Y la mayoría dice, es que yo pensaba que el libro de eventos finales era el estudio. Y él está diciendo, haga su estudio. Y la mayoría de nosotros Ajá. no nos gusta estudiar. Primero la introducción. ¿Cómo? Yo nunca leo la introducción. Yo soy el primero. Lea la introducción. Respecto a la apostasía. Ajá, lea la introducción. Permítame tantito, hermano. Es que, mire, en un libro, la introducción, le van a decir cosas como estas o otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, en la introducción de este libro, Testimonio para los Ministros, dice que nunca era el plan de los pioneros adventistas tener una lista de creencias. Entonces, bueno, pero ¿por qué hay 28 entonces? Pero ahí se lo está diciendo. Nunca era el plan. Entonces, el que lee las introducciones va a entender el resto. Pero es cierto, y creo que no solamente el ejemplo que usted dio, ¿verdad? Sino la mayoría de hermanos no leemos la introducción. Eventos en tal página, eventos en tal página, eventos en tal página. Cuando la introducción dice, pues mucho cuidado, porque eso es el orden que yo puse, pero no en estricto orden. Oiga, pero la sierva del Señor que dice, sí, Dios tiene un orden, dice. Le leo la cita aquí de la hermana Juárez. Ahorita, hermano, perdón. Sí. Perdón, hermano, ese es Sí. el primero escrito donde usted estaba leyendo. No, esto es la introducción de eventos de los últimos días. Ajá. Ahorita leyó el primero se Uh-huh. Y mire, la hermana White dice en Primeros Escritos, página 41, dice, vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra, y escuche bien, y que los acontecimientos ocurren en orden. Sí. Y aquí dice, pues no hemos seguido un orden estricto. Pero fue Dios que le permitió que escribieran así para que el que lo lea entienda. Claro, solo el que lo lea. El que lea detenida y detalladamente, hermano. Y entonces, ¿cómo yo entiendo que en el decreto de muerte todavía ya no hay gracia? Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Perdón, ahorita que contestemos su pregunta, pero el hermano creo que quería decir algo, ¿verdad? Sí, con respecto Ajá. con respecto al libro de Sí. Eventos de los Últimos Días. Sí. Yo voy en la página 271, Ajá. que lo voy leyendo el libro. Yo me encontré una cita, pero no recuerdo la página, Ajá. que está ahí en Eventos de los Últimos Días. Sí. Dice que, hablando con respecto a la apostasía, que Dios ha retirado su espíritu de las iglesias nominales con respecto a la apostasía que se ha metido dentro de las iglesias. Uh-huh. Y por eso Dios se retiró de ahí. Ya yo dije, bueno, te lo dije a ti, Ana, te recuerdas en estos días. Oye, mira, Uh-huh. mira lo que sale aquí, que Dios retiró su espíritu. Están solos las iglesias. Las iglesias nominales están solas, no está el espíritu de Dios ahí. ¿Por qué? Por la apostasía, pues sabemos todo lo que se está hablando dentro de las iglesias. Día del pastor, día de la madre, día del padre, día de Navidad, día de qué sé yo qué, día del conquistador. En el sábado, eso es apostasía abierta. Uh-huh. Eso es apostasía abierta. Claro. Sí, eso es lo mismo que sucedió. En estos días, no hace mucho, oí yo un pastor, porque yo empecé a correr amanecer para ustedes, para estarme informando de las cosas, hablando de juegos de pelota. Que tal día tenemos un qué sé yo qué allá, un torneo allá en qué sé yo a dónde, de San Cristóbal. Uh-huh. Tenemos un torneo, juegos de pelota, juegos de voleibol, juegos de muchas clases de juegos. Eso hace muchos años. Oye, que usted eso el está sábado hablando de introducido. estas cosas, yo apagué el radio de una vez. Digo, pues esta emisora no se puede ni oír. Es que recuerde, verdad mezclada con error. Verdad mezclada con error no viene de Jesús. No viene de Jesús. Gracias, hermano, por su comentario. Ahora vamos a contestar la pregunta. La pregunta de nuestra hermana es,
¿Qué propósito, usted me corrige si estoy diciendo mal, qué propósito tendría el decreto de muerte si ya se cerró la gracia? Bueno, el decreto de muerte no viene de Dios. El decreto de muerte viene del papado, viene de todos los reyes de la tierra unidos con el papado, con el falso protestantismo. Entonces, está la ley dominical. Y poniéndose la ley dominical viene el fuerte pregón. El fuerte pregón es el último llamado de misericordia para que salgan de Babilonia. Esta es también la última parte del sellamiento. Cuando termina el sellamiento, que el fuerte pregón llama a aceptar la ley de Dios por la justicia de Cristo. Cuando la última persona lo acepte y se ha completado el número, porque la hermana White dice que un ángel sube al cielo y le dice a Jesús: están sellados y numerados los santos. Amén. Entonces se dice: hecho es, él deja caer el incensario. En este tiempo de la ley dominical se les prohíbe comprar y vender a los fieles, pero ellos tienen a Cristo en su corazón. Ellos tienen la justicia de Cristo en su vida, y todos los poderes de la tierra no se la podrán quitar. Todos los que mantengan esa justicia al final del tiempo son sellados hasta que se complete el número de los sellados. Cuando el último haya sido sellado, se cierra la gracia. Ok, se cierra la gracia. La hermana White dice lo siguiente: pero ellos no saben que están sellados. ¿Qué pasaría si supieran que están sellados? No lo saben. De hecho, déjenme le leo la cita sobre el decreto de muerte. Pero dice: pero ellos no saben que están sellados. A ver, aquí tengo esta cita, ahorita se la doy, hermana, Bueno, leo Testimonios Selectos, tomo 1, página 100, dice: en consecuencia se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decirle a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fueran sellados. Eso fue en 1844. Entonces, dice: los sellados son inconmovibles, Maranat, el Señor viene, página 206. Y el sellamiento ha empezado, nosotros lo sabemos, 22 de octubre. La imagen de la bestia. Deténgame la palabra de Dios, hermano, por favor. Todos vamos a tener que pasar por la angustia de Jacob. Entonces, ¿en qué momento? Ese sería un momento, uno de los momentos que tendríamos que pasar por la angustia de Jacob. No, esa no es la angustia de Jacob. Entre la ley dominical y el fin del cierre de la gracia se llama el pequeño tiempo de angustia. Será pequeño, pero algunos están poniendo que son 3 años y medio. ¿Qué cosas? Cuando la Biblia misma le llama pequeño tiempo de angustia. Es pequeño tiempo de angustia, ¿sí? Entonces, se cierra la gracia, empiezan a caer las plagas, ¿sí? De ahí en adelante viene el decreto de muerte, y cuando se da el decreto para matar a los que están sellados, pero ellos no saben que están sellados, ese es el tiempo de angustia de Jacob, o también se llama el gran tiempo de angustia. ¿Sí? ¿Por qué? Ellos no saben que están sellados. O sea, vamos a suponer, hoy se acaba la gracia, un ejemplo, ¿no? Pero Dios no le va a permitir al sellado que, ya se acabó la gracia, estoy sellado. ¿Por qué? Porque entonces no pasaría por el gran tiempo de angustia de Jacob. Oiga, si yo ya sé que estoy sellado, aún el día de hoy, no nos vayamos tan lejos. Vamos con un típico adventista el día de hoy en la corporación. ¿Se cree salvo o no se cree salvo? Sí. Mire nada más. No esperemos tan lejos. O sea, tienen una seguridad de que ya están salvos.
Pero los frutos dicen otra cosa. Están sometidos a Roma, hay mucha misterio de iniquidad, paganismo, todo eso. Eso no habla de que estén sellados. Entonces, el tiempo de angustia de Jacob viene, inicia el decreto de muerte, y al iniciar el decreto de muerte, viene ya el tiempo de angustia. ¿Cuál es el propósito del tiempo de angustia? Y con esto empiezo a contestar la pregunta que le dije que le iba a mostrar una cita. El propósito del tiempo de angustia, dice el conflicto de los siglos. Ya en el tiempo de angustia ya no tienen intercesor, pero ya están sellados. Pero dice el conflicto de los siglos, es desterrar todo rasgo de mundanalidad en los sellados. O sea, es que usted confíe ya total y plenamente y completamente en Dios. ¿Por qué? Porque están todos los poderes de la tierra contra los sellados. Todos, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, la hermana Juárez dice una cosa: no todos los que guarden el sábado van a ser sellados. Muchos guardan el sábado sin la justicia de Cristo. Y es la justicia de Cristo en nosotros que nos hace guardar el sábado. Son dos cosas distintas. Pero cuando te dices el cielo a la gracia, que es solo para los adventistas. No. En esa ocasión, o para tú. No, es cuando ya Cristo deja caer el incensario y acaba su ministerio. Entonces yo no entiendo por qué Dios va a permitir que si ya yo estoy sellado y se terminó la gracia, o sea que ya yo no voy a ganar mi alma, se terminó la gracia, ¿por qué Dios va a permitir que yo sea torturada, que sea perseguida y que sea hasta con un decreto de muerte, toda esa tortura que sabemos que van a venir? Si ya yo con mi testimonio, dejando que me maten, me persigan, dando testimonio de mi fe y eso, no voy a ganar alma, porque ya la puerta de la gracia está sellada. Está cerrada. Okay. Bueno, debemos pensar una cosa, hermano. Ahí estoy confundida. Sí. El plan de salvación para el hombre está en medio de la gran controversia. O sea, la gran controversia entre Cristo y Satanás se desarrollará en estos tiempos. Ahora vamos a ver. Ok, si usted ya está sellada, ¿qué propósito tiene el decreto de muerte? Sí, porque también los que están supuestamente, que no están sellados, tampoco va a haber oportunidad para ellos. No, ya para ellos no. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Porque no lo entiendo, de que yo sea torturada y que vaya a la cárcel y todo eso, si ya yo no voy con mi testimonio, dejándome matar y todo, voy a ganar almas. Ok, vamos a explicar eso. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Sí. Mira, okay. De la ley dominical al fin de la gracia, ahí Dios va a permitir que sean torturadas y que haya mártires. De la ley dominical a antes que se cierre la gracia, que sean torturadas, que sean muertos y todo eso, pero ahí no es el decreto de muerte. Ahí es el decreto de no poder comprar y vender. Ahí es el decreto de imponerse el domingo. ¿Me explico? Decreto, se impone el domingo a nivel nacional, parte de ese decreto, nadie puede comprar y vender si no tienen el domingo. Entonces, en ese pequeño tiempo de angustia, de ley dominical a antes del cierre de la gracia, ahí sí va a haber mártires, ahí sí van a ser torturados. Y ahí el propósito de Dios de esos mártires es que otros sean ganados. Allí sí. En este periodo. Allí, por ejemplo, usted puede tener la justicia de Cristo, puede estar sellada y morir. Habrá otros que Dios permita que no mueran, pero se acaba la gracia. Cuando se acaba la gracia, obviamente hay santos vivos. Otros fueron a dormir como mártires. Se acaba la gracia y viene el castigo de Dios sobre los impenitentes, las 7 postreras plagas. Entonces empiezan a caer las plagas y los mundanos, los paganos, dicen: bueno, esto nos está cayendo por la presencia de estos fieles que no se sometieron al decreto de la ley dominical. Entonces aumenta el castigo sobre ellos, pero de parte de los mundanos. ¿Me explico? O sea, el decreto de muerte viene de parte de los mundanos. Y obviamente Dios lo permite. Dice: ahora vamos a desaparecerlos de la faz de la tierra, porque por ellos están viniendo las 7 plagas. O sea, el decreto de muerte es una reacción de los paganos como resultado de las 7 plagas que le están cayendo.
Pero Dios lo permite. Y ahora, ¿cuál es el propósito? Ahí ya los sellados están sellados. Porque yo leí que el hermano Juan dice que después que estemos sellados nadie nos podrá tocar. Ajá, o sea, ahí aquí viene el asunto. Ellos van a dar un decreto de muerte, pero en el decreto de muerte nadie va a morir. ¿Sí? O sea, allí, si usted escuchó bien, un servidor habló del decreto de muerte, pero no dije que iban a morir. La hermana White dice en el capítulo La liberación del pueblo de Dios, déjenme ver, aquí lo traigo, el decreto de muerte, miren. Decreto de muerte dice: vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. O sea, viene la ley dominical, no se doblan ante la ley dominical, en el cielo termina la hora del santuario. Obviamente los paganos dicen, bueno, si la ley dominical no los hizo doblegarse, ahora vamos a matarlos. Sí. Ahora, si viene, hay que aclarar esto, no van a morir, pero viene un tiempo de angustia, por eso se llama tiempo de angustia de Jacob. O sea, los mismos sellados van a sufrir ese tiempo de angustia. Sí, es lo que dice la hermana Juan. Con un propósito. Sí, para que todo vestigio de humanidad, de carne, sea desaparecido. ¿Sí lo ha leído eso, hermano? Pero ya no están sellados, están sellados porque ya están limpios. Ajá, Sí, pero ellos no saben que están sellados. Exacto. Ese es el problema, hermano. Ajá. Que no vamos a saber que estamos sellando. No. Pero no van a estar pecando porque están sellados. Sí, ellos ya están sellados. Ya sellados quiere decir que hay una frase muy bonita de la hermana Juan que me gusta también. Dice, el sello de la redención está sobre ellos. Y no van a estar pecando. No. Eso es lo que yo digo, porque tienen que ser angustiados. Para que toda vanagloria de hombre sea quitada de Mire, vamos a leer la cita. Se supone que al estar sellado, ya todo eso está quitado. Mire, vamos a leer la cita de... Todavía tienen vanagloria. Sí, lo que pasa es que... Del conflicto de los siglos, mire. O sea, nosotros no lo vamos a saber. Pero aún sin saberlo no van a estar pecando, porque ya están sellados. Ajá, sí, ellos... Mire, vamos a leer lo que está escrito, ¿qué les parece? Amén. ¿Sí? Vamos al capítulo La liberación del pueblo de Dios en el conflicto de los siglos. Sí, yo lo estoy buscando por acá, pero no lo encuentro. El decreto de muerte, vamos allí. La liberación del pueblo de Dios, el tiempo de angustia, así se llama. El capítulo 40, tiempo de angustia. Y empieza con Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Sí? Y mira, hermana, leo, dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Ya se acabó la intercesión. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado, fíjese aquí viene la respuesta, para la hora de prueba que le espera. ¿A dónde puede estar sellado? Ajá, ¿a dónde? O sea, termina la intercesión, pero viene lo que se llama el gran tiempo de angustia o el tiempo de angustia de Jacob. Ajá. Dice, los ángeles se apuran, van y vienen acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final. El mundo. O sea, la ley dominical fue la prueba final para el mundo. Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Ya se acabó el sellamiento también. Entonces, hay aquí que deja claro, Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Estamos en el capítulo 40 del conflicto de los siglos. Levantará sus manos y dirá, y con gran voz dirá, hecho es, y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en solemne tono, el que es injusto sea injusto, el que es sucio sea sucio, y el que es justo sea justo, y el que es santo sea aún santo. Sí. Entonces dice, cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, y aquí está,
los justos deben vivir sin intercesor. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. Salud. La paciencia de Dios ha concluido, etcétera, etcétera. Voy a ir al punto donde está. Los impíos han dejado de concluir su tiempo de gracia, y el Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Bueno, voy al párrafo de la página 672, Conflicto de los Siglos, edición del 54, párrafo 2. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, es decir, las plagas, y se les mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza, etc. Entonces viene para acá, se introduce, dice: una vez que el sábado llega a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo. La negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular los convertirá en el objeto de exaltación universal. Nos está llevando de regreso a la ley dominical, ¿sí? Luego dice aquí viene, dice: el pueblo de Dios se verá sumido entonces en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta, llamado el tiempo de apretura o de angustia de Jacob. O sea, ya se termina la gracia. Ahora, el pueblo de Dios sellado tiene que pasar por el tiempo de angustia de Jacob, porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz, etc. La noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Saúl, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia. Sí, entonces es una prueba que tiene que pasar el pueblo de Dios. O sea, la pregunta que tiene es: bueno, si ya fueron sellados, ¿para qué tienen que pasar una prueba? Ahora recuerdo que ya Jacob había sido perdonado y sin embargo pasó toda la angustia pensando que el hermano lo iba a matar. ¿Por qué? Porque tienen que aferrarse a Dios, completamente aferrarse a Dios. O sea, en otras palabras, demostrar ante Dios su sellamiento aferrándose totalmente a Dios. Ajá. Y otra cosa, hermana, también que recordemos de Daniel, por la prueba que pasó Daniel, pero Daniel estuvo solo. Dice aquí: su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios, hablando de Jacob. Su único amparo debería ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano. Así deberán los discípulos de Cristo, al acercarse el tiempo de angustia, procurar que el mundo los conozca bien, a fin de desarmar todos los prejuicios, etc. Pero vamos aquí permítame un momento, hermano, gracias. Hablando de que luchó con el ángel, se aferró temblorosamente. Yo les invito a los hermanos a que lean todos detenidamente el capítulo 40. Ahora, dice: mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. O sea, el diablo dice: no, pero la hermana Juay dice que Satanás no sabe quiénes son los que están sellados, pero infiel, y los acusa y les dice: mira, estos que tú pues has perdonado y todo, son pecadores, bueno, pruébalos. Por eso se llama tiempo de angustia, ¿verdad? Recuerden que estamos en la gran controversia. Ya han sido sellados. Dios demuestra: mira, estos son mis sellados, ¿verdad? Como Jacob, no como Job, ¿verdad? Amén. Entonces pruébalos. Pero los santos no saben, así como Job no sabía que estaba en el centro de la gran controversia. Entonces, una de las cosas, y aquí entra la gran controversia, Dios le permite a Satanás que los pruebe. ¿Para qué? Para que, como ya están sellados, vindiquen que Dios tiene razón, le den la razón a Dios. Esa es una de las razones. Permítame, hermanito. Dice: el Señor le permite probarlos hasta el extremo. El extremo es, ¿sabes qué? Te mueres, ¿no? La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas.
El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, me salté un versículo, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Es decir, tienen decreto de muerte, pero no mueren. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces, escuche bien, el santo nombre de Dios sería vituperado. Entonces, ellos no saben que están sellados. Dice, si pudiesen tener la seguridad. Por eso se llama tiempo de angustia. Porque por fe la vivieron la justicia de Dios. Pero ahora es tanta la presión que Dios le permite a Satanás, porque Dios sabe que no le van a fallar, pero ya están sellados, ya puso su sello en ellos, pero ellos no saben que están sellados. ¿Para qué? Dice aquí, para vindicar el nombre de Dios. No sé si hay... Muchas gracias, hermano, quedó claro, quedó claro. Sí, entonces, perdón, hermano, déjeme tomar un poquito de agua ahora sí. Porque miren, tómese todo el agua porque para preparar el estómago antes del desayuno. Sí, es que tengo que dejar la computadora a un lado porque si me la tomo así se me puede caer. Hay una pregunta que yo voy a tener, pero Verónica creo que tiene... primero que yo. No, ese capítulo 40. El 40. Le recomiendo una cosa. Agarren los últimos capítulos del conflicto de los siglos y ustedes mismos vayan haciendo su cronología. Les va a ayudar bastante, les va a dar una seguridad en el Señor. Y cuando cualquier persona venga a exponer una doctrina, ustedes se darán cuenta si habla conforme a lo escrito o si le está alterando o cambiando. Porque lo que hoy pasa, bueno, la sierva del Señor profetizó, dice, como se me fue la frase, ahí la traigo, pero dice que falsos ministros se pararán en los púlpitos de la iglesia, o ministros se pararán en los púlpitos de la iglesia con la falsa antorcha de la profecía. La falsa antorcha de la profecía. Dirán, aquí traigo profecía, nos va a alumbrar, es esto, es lo otro. ¿Y cómo sabremos si es verdad o si es mentira? Solo estudiando diligentemente. Entonces, tengo que hablar un poquito de la resurrección, ¿se acuerdan? Sí, pero tómese el agua. Ciertamente el agua, correcto. Sí, ya vamos a ver. El agua herida. Yo tengo una pregunta, pero me la contesta a su debido tiempo, cuando pueda. Sí, hermano. Durante la ley dominical habrá mártires. Todavía ese martirio de los mártires tendrá ocasión para que otros puedan arrepentirse. La sierva del Señor dice que sí. Durante la ley dominical en adelante, hasta el cierre de la gracia, es el pequeño tiempo de angustia. En ese tiempo, muchos serán mártires. Preangustia, porque hay dos tiempos. Sí, es el tiempo antes de la gracia. Preangustia y tiempo de angustia. Ajá. Es pequeño tiempo de angustia y el tiempo de angustia o el gran tiempo de angustia de Jacob después del cierre de la gracia. Debemos entender esto. Que sí habrá mártires, pero es en la etapa de la ley dominical, no después que ya se cierre la gracia. Exacto. Entonces, cuando venga la liberación del pueblo de Dios en la séptima plaga,
Hay los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, y eso incluye los mártires, que murieron de la ley dominical al siervo de la gracia, ¿verdad? Todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel desde 1844 hasta que se cerró la gracia, hablando de los que creyeron el mensaje de los tres ángeles, resucitarán. Pero la hermana White dice que resucitarán glorificados, pero no inmortales. Y los que resuciten ya cuando Jesús esté en las nubes, ellos sí resucitarán inmortales. ¿Qué de ese significa? poquito nunca había oído hablar. Sí, Ese pedacito ahí, no. sí, es que son No lo recuerdo. son detalles muy bonitos. Son detalles muy bonitos. Vamos a explicarlo. Viene la séptima plaga, viene la liberación del pueblo de Dios, el gran terremoto, y la hermana Juan habla de esto. Entonces resucitan los del mensaje del tercer ángel y son glorificados. ¿Qué quiere decir que son glorificados? La gloria de Dios los rodea con un arco iris. Es lo que dice. Mira qué bonito. O sea, tendremos el privilegio de que el arco iris de la gloria de Dios nos rodea. Ya ya acabó el tiempo de angustia, hermana, y ya el tiempo de angustia de Jacob ya acabó ahí. Ahora ya nos rodea el arco iris. Desde el trono de Dios somos glorificados, pero no hechos inmortales. En otras palabras, resucitamos, nos rodea la protección ya de Dios. Amén. Ya, del trono de Dios. Pero nuestras carnes todavía no han sido transformadas a inmortalidad. No. O sea, que pueden morir todavía. No pueden morir, pero no han sido transformadas. O sea, todavía no es el proceso de que esto mortal se haya convertido en inmortalidad. Ajá. La hermana Juan dice ahí en el conflicto de los siglos, dice que resucitan para ser glorificados, pero no son inmortales todavía en ese momento. Uh-huh. Después, ya cuando Cristo baja y está en las nubes de los cielos, llama a los santos dormidos de todas las edades, que es la gran multitud. Estos santos sí resucitan inmortales. ¿Ve la diferencia? Estos santos ya resucitan inmortales. Entonces, dice Pablo, nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? A la final de la trompeta. Entonces, esa parte sí yo la sabía. Sí, entonces, primero son hechos inmortales los que resucitan en la resurrección general. Después, los que resucitaron y se unieron junto con los 144,000. Entonces, ya que estos salen resucitados, entonces estos son hechos inmortales. ¿Los 144,000 tampoco eran inmortales? No. Los 144,000 pues no vieron muerte. Es una de las características, que no ven muerte. ¿Sí? Los reformistas tienen la idea de que los que resucitan en la resurrección especial, más los justos vivos, forman los 144,000. Eso es lo que creen los reformistas. Los de la organización creen que los 144,000 van a predicar primero. Sobre ellos va a caer nada más la lluvia tardía, y como resultado una gran multitud se va a convertir. Es lo que creen ellos. En la Biblia, en el Espíritu de Profecía, la gran multitud son los muertos que resucitan en la primera resurrección antes de que Cristo venga, la resurrección general. Así de que son eventos muy distintos. El historicismo, el adventista histórico, es Biblia, Espíritu, Profecía, es una cosa muy diferente, una enseñanza muy diferente a la de la organización. Entonces, si un hermano les dice, bueno, yo voy a ir aquí, voy a ir allá, bueno, lo que va a pasar con ese hermano es que no tendrá claro los eventos finales. Porque la Biblia dice que no se puede servir a los señores. Perdón, hermano. No, los 144,000 van a ser los únicos que van a quedar vivos. ¿Cuál va a ser la otra multitud que ellos dicen? Exactamente. Si solamente van a ser los 144,000. Bueno, van a quedar vivos tanto justos 144,000 como impíos.
como impíos. Ajá. Sí, no son los únicos que van a quedar vivos. Y otra cosa, los 144,000, mucha gente está pensando que son los únicos que se van a salvar. No. Los 144,000 cumplen una función especial en Apocalipsis 15, 1, 2. Han luchado contra la bestia, contra su imagen, contra su número y contra su marca. ¿Ustedes ¿Son saben? ¿Son literales 144,000 o son simbólicos? Bueno, la organización dice que son simbólicos, le abre el cielo a todo mundo. La organización tiene dos maneras de ver los 144,000, pero vamos a hablar, contestar su pregunta. Un segundo, hermano, escúcheme. Hermano, hay que ir a buscar los panes para el desayuno. ¿A dónde? Paulino. Ok. Bueno, vamos entonces a unos 5 minutitos para contestar algunas preguntas porque hay que hacer el desayuno, hermanos. Estamos estudiando a las 6 de la mañana y bueno, el cuerpo pide el desayuno. Pero como se está grabando, entonces vamos a esperar un ratito. ¿Está bien? Los 144,000. La hermana White dice en primeros escritos en inglés, cuando habla de los 144,000 dice, vi los 144,000 living saints in number, así lo dice, el número. En español le han quitado la frase el número y nada más dice, vi los 144,000 santos vivientes. Entonces, para la sierva del Señor, en inglés, no en español, si usted lee primeros escritos en español, va a decir, pues es algo simbólico. Y es que es tan sencillo entenderlo. Es bien sencillo entenderlo. ¿Cuántos se salvaron en el tiempo de Noé? 8. Fueron contados. Hoy la gente no puede entender un Dios que tenga 144,000. Vamos a ser fieles al final del tiempo. Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos realmente de los que sabemos la verdad presente estamos completamente dedicados a un servicio de Dios y que Él viva en nosotros? ¿Habremos 10,000? ¿O no habremos ninguno? ¿O habremos 5? ¿O habrá 5? Yo creo que la misma situación, escuchen bien, la misma situación del adventismo hoy nos debe hacer pensar que 144,000 son muchos. Sí, hermano. Son muchos. Yo antes veía Muchos, los pocos. y consideraba que eran muy pocos. Yo estoy diciendo 30, 40 años atrás. Sí. Yo creo que es demasiado, sí, es un poquito. Pero viendo la situación 40 años después, ¿dónde estamos y cómo estamos? Encuentro que es demasiadísimo 144. Exacto. Es que son muchos. Mire, vea el adventismo actual. Allá están divididos en centristas, liberales, evangélicos. Ahora los que se llaman historicistas han sido infiltrados por todo viento de doctrina, que el Espíritu Santo, que Desi Escalante, que Ernie Knoll, que allá Susan Satrou allá en Francia, hay otra falsa profeta también en Francia, que los davidianos, y que los davidianos están subdivididos en super davidianos y medios davidianos, ¿verdad? Los futuristas, los guardadores de las fiestas, los ecuménicos, los que aman el ecumenismo de Roma, Entonces, si nos damos cuenta cómo está el adventismo, como dice nuestra hermana Brunilda, ¿verdad? Son pocos. No, son pocos. Pero, ¿qué les parece si... No sé si contesté su pregunta, Sí, hermano. sí, no, está bien. Pero la hermana Juan le llama 144,000 en número, en inglés. En inglés. Muchas personas piensan que, pues son muchos. A muchos se les predicará, pero pocos. Y la hermana Juan dice esto:
Y aquí lo leímos. Que cuando se termine el tiempo de la gracia, escuche bien, fíjense lo que dice aquí, para contestarle su pregunta, mire. Para contestarle su pregunta. Yo no sé por qué la gente se angustia con eso de los 144.000. Ajá. Porque después que yo sea sellado Sí. y muera, no importa si es más de 244.000, porque como quiera me voy a salvar, porque voy a pertenecer a esa gran muchedumbre que se va a salvar. Ajá. Lo importante es uno mantenerse fiel hasta la muerte, Sí. para que uno pueda ser sellado. Exacto. Aunque es un privilegio pertenecer a 144.000, Tendrán un privilegio. pero no nos debe angustiar. Ujú. Al contrario, dice, hagan todo lo posible por formar parte de los Sí, porque es un 144.000. privilegio. Pero Ujú. después que yo sea sellada, vamos a suponer, no importa si estoy muerta, porque voy a resucitar de nuevo y me voy a salvar. Ujú. Ahora, si usted conoce el mensaje adventista, ¿dónde me han preguntado, oiga, si yo conozco el mensaje adventista y me muero, ¿tengo oportunidad de salir en la resurrección general? ¿Qué piensan ustedes? Si es adventista, Sí. ¿qué habla si es? O sea, si conozco este mensaje, pero no lo viví al 100. Pues no, No, hermano. no, porque una... Dice, ¿puedo resucitar? Entonces, si no resucito en la resurrección especial, ¿puedo resucitar en la otra resurrección? En la otra para muerte. Para mí, No, en la otra resurrección general de los justos, antes de la venida de Cristo. El adventista de 1844, hasta lo que he entendido, hasta que se cierre la gracia, el adventista, de todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, solo tienen la oportunidad de resucitar en la resurrección especial. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel resucitarán en la resurrección especial. ¿Sí? Pero la mayoría de los adventistas creen que van a resucitar en la resurrección general. ¿Sí me explico? O sea, la creencia que hay en la mente del adventista es que cuando venga Jesús en las nubes de los cielos, ya está en las nubes de los cielos, ellos van a resucitar. Pero lo que dice la Escritura y lo que dice el Espíritu Santo, que el adventista está hecho para predicar el mensaje del tercer ángel. Y si él es fiel, va a resucitar en la resurrección previa, en la especial. ¿Me explico, hermano? Verónica. Sí, muy bien. Ajá. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Sí. Porque el conocimiento no me da la vida eterna, es la obediencia. Uh-huh. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no lo vivo, no soy salvo. Está peor. Ahora, se vive de acuerdo al conocimiento. ¿Me explico? Sí. Porque si usted tiene, o X persona, no solamente usted, si tenemos un conocimiento vago de los eventos finales, pues no nos vamos a preparar. Ni ese conocimiento vago nos va a crear conciencia de que tenemos que pedir la justicia de Cristo a diario y a cada momento. Nos mundanalizaremos. Diremos, en algún momento voy a ser santo. Hoy no, porque los eventos los tengo todos chuecos en el futuro. Dice la hermana White que eso le pasó a los discípulos. Tenían los eventos al pueblo de Dios. Dice que los eventos de la primera venida se los pusieron a la segunda y de la segunda a la primera, y eso les afectó en su vida espiritual. Rechazaron a Cristo. Imagínense. Entonces es importante tener las dos cosas. Tener la justicia de Cristo, que sea mi obediencia, y tener esa justicia me va a llevar a la verdad, porque es lo que dice la Biblia. Cuando venga el Espíritu Santo, los convencerá de justicia, de juicio y de pecado, y también el Espíritu Santo lleva la verdad. Entonces son las dos juntas. Las dos juntas. Bueno, pues oramos, ¿qué les parece? O no sé, hermana Brunilda, si quiere. ¿Iba a hacer una pregunta? Sí, yo la llegué a hacer. Y se la dije para que me la contestara, pero ya se ve. ¿Alguien se acuerda? Puede la Yo creo que no la vi. Para otra oportunidad, ya son las 8 y No la vi. pico. Tenemos Hoy es día de 6 a 7, preparación. 7 a 8, 2 horas. Sí.
Y esta fue una sección como para contestar ciertas inquietudes, ciertas preguntas. Es muy interesante. Ajá. Pero la invitación es a que todos los que están viendo esta presentación y a todos los que estamos aquí presentes, es que todos estudiemos por nosotros mismos para que tengamos una fe sólida, cómo defenderla y cómo presentarla al mundo y que sea de bendición para otros. Amén. Amén.